Hola. Hola, público. ¿Se me oye? ¿Me podéis confirmar que se me oye? Que se me ve mal, ya lo sé, ¿eh? Con todos estos efectos aquí terribles, pero eso ya lo sabíais. Vale. 1, 2, 3, probando. Muy bien. Pues nada, me alegro de veros otra vez aquí con el pato este, con la marca del pato, que hasta que no pague, claro, pues va a estar ahí acompañándonos, pero está guay en realidad. Un pato así, bien hecho, bonito, muy bien. Pues bienvenidas y bienvenidos a nuestro Twitch Gotelé, que como veis ya no hay Gotelé, pero el Gotelé estará siempre en nuestros corazones y en el nombre del canal. Así que Twitch Gotelé Forever. Hoy va a ser un poquito especial, igual que fue la última, porque no estaré yo dando la brasa, como siempre. Y creo que eso le da bastante valor a este canal, porque si no, soy muy pesado yo todo el rato. Así que nada, hoy como sabéis los que ya habéis visto el aviso, vamos a contar con un invitado de mucho lujo, que nos va a enseñar cositas ya aquí de nivel, ¿eh? Ya no estamos hablando, con todos mis respetos a Andrew, pero ya no estamos hablando de HTML con emojis, ¿vale? Que está muy guay, está muy guay. Pero aquí vamos a subir un poquito de nivel y bueno, vamos a entrar en patrones de diseño y voy a dar paso a Alex. Hola, Alex. Buenas, ¿Qué tal, buenas, ¿se tío? me oye? Se te oye. Yo sí Sí, tengo sí. algo, no gotelé, pero por lo menos pared plana y un reloj antiguo. El reloj No es sé si maravilloso, eso me encanta. ayuda a mejorar la experiencia. En este Sí, canal sí, tiene que haber cosas así, si no, no. claro. No, eso estoy Aquello totalmente de acuerdo. el neón de fondo, el premio este de YouTube, no. Esto no, No, no es nuestro estilo. además es mi primera vez en Twitch. No sé si esto lo puedo convalidar como streamer y lo puedo poner en LinkedIn ya. Eres streamer. O sea, yo lo hice. Ah, Yo aparecí en una esquina de un stream, 1 minuto, y ya dije que era streamer. pusiste un O sea, comentario en un canal y ya eras streamer, ¿no? todo bien, todo bien. Mira, por ahí el chat dicen streamer confirmado, o sea que Sí, perfecto. sí. Y además me está dando la validación a Andrew, Sí, que sí. vi la semana pasada ese pedazo de Respect. lenguaje que me parece que tiene un mérito entender el concepto de árbol de sintaxis abstracta, coger los tokens, procesarlos con expresiones. O sea, me parece que tiene un mérito brutal. Así que hablabas del nivel, pero el nivel ya estaba muy alto. ¿Eh? Es verdad, es verdad. Es cierto, es cierto. Bueno, pues Alex, para que no lo conozcáis, es un developer veterano con el que he tenido el gustazo de coincidir como compañeros de trabajo durante tiempo y bueno, en la nueva escuela también estamos colaborando juntos, o sea que es un placer para mí. Yo aprendo mucho de él siempre, él no lo sabe, pero me cuelo en sus clases y aprendo. Y todo lo que os enseño realmente ya sabéis que va así. O sea, el día anterior me he colado en la clase de alguien que sabe más que yo y luego voy yo y os lo enseño en clase. O sea, esto funciona así. Pues, pues bueno, pues Alex se ha prestado, muy guay, muchas gracias, para hacernos hoy un directito Un placer. de un patrón de diseño. Nos va a contar un poco qué problemas resuelve y le vamos a ver programar, a ver de qué va este patrón del template method. Genial. Pues ¿Vale? bueno, decirte que de quien aprendo yo para enseñar ha sido de ti, que todo lo que me has enseñado ha sido valiosísimo, la verdad. Un honor. Pues venga. Vale, voy a ir compartiendo pantalla. Confirmarme que se ve. Sí, se ve. Vale. A partir de aquí me quedo ciego con el chat porque no tengo doble pantalla, así que Mario, ahí te pido que me eches un cable y que me interrumpáis cuando queráis. O sea, que paramos, volvemos a explicar lo que se necesite. ¿Vale? Perfecto. Vale, entonces, ¿qué vengo a enseñar un poquito? Yo no sé si conocéis un poco la frase esto del inglés se enseña mal, que se puso de moda, pues, bueno, porque nuestro nivel de inglés en España a veces es un poco
complicado. Y efectivamente yo creo que se enseña mal. Pero es que creo que hay otras cosas que se enseñan mal, ¿no? Y una de ellas es el concepto del patrón. Seguro que habéis oído hablar un montón de patrones por aquí, patrones por allá, de principios de diseño de software, de Solid, de Keys, de Drive, de Acme, y está muy bien, pero luego venimos a una página a intentar entender patrones y leemos una vez, nos quedamos igual. Leemos otra vez, nos quedamos igual, ¿no? Y parece que lo entendemos, pero luego no sabemos aplicarlo, acabamos haciendo un código espagueti muy grande y algo inmanejable. Entonces, bueno, hoy vengo a darles una pinceladita muy pequeñita del concepto patrón y he elegido este ejemplo, el template method, porque el strategy ya tiene owner, entonces he elegido el template method, ¿vale? Para enseñároslo, luego lo compararemos con el strategy, que ha sonado por el canal, ha sonado por algunos sitios, y veremos un código de ejemplo donde transformaremos un código que no implementa el patrón a un código que sí implementa el patrón, ¿vale? Y cómo se realizaría. Entonces, antes de meternos en el template method per se, para quien no esté familiarizado con esto de los patrones, ¿qué son? ¿No? O sea, ¿qué es esto del patrón de diseño? Un patrón es un problema que se repite, ¿no? Un problema que se va repitiendo, que se detecta y a ese patrón se le puede aplicar soluciones. Entonces, el software ya lleva mucho tiempo, ya hay muchos gurús del software desde hace muchos años y un grupo, el Gang of Four, decidió sentar unas bases de ingeniería sobre el software. Y dentro de esas bases detectaron que había problemas que se repetían constantemente en las aplicaciones que hacían, en el software que construían. Y dijeron, vamos a sacar una guía para cierto tipo de problema, ¿qué solución le daríamos? ¿Vale? Entonces, al final, esos patrones de diseño parten de un problema conocido en el mundo del desarrollo y aplican una solución sin cosas como acoplamiento, utilizando clean code y cosas que puedan crecer y mantener, ¿no? El software tiene que poderse mantener, porque si no, vivimos en un fuego constante, no hay ni Dios que quiera coger la funcionalidad X porque toca una parte que nos vuelve locos. Entonces, el software tiene que mantenerse. Entonces, para eso se crean los patrones. Ahora hablamos un poquito de los diferentes patrones que hay, o al menos las categorías. Y básicamente hay un concepto que es el principio SOLID, hay unos principios de diseño que es la base, y estos patrones simplemente son casos particulares al problema aplicando estos principios, ¿vale? No me voy a meter porque no me queda tiempo, podríamos hacer otra de SOLID en algún momento, pero no me queda tiempo, pero no me voy a meter en los principios SOLID uno por uno, pero que sepáis que esto simplemente es un caso particular del concepto de principio SOLID. Entonces, ¿cómo se estructuran los patrones? Los patrones se estructuran en tres bloques, ¿vale? En tres categorías. Estos patrones fueron diseñados para la programación orientada a objetos, ¿vale? Por tanto, están muy pensados en la programación orientada a objetos, pero existe la opción de llevárnoslos a programación funcional y a otro tipo de paradigmas de la programación, ¿vale? No son exactamente igual, pero se pueden extrapolar. Y entonces, ¿en qué se dividen? Patrones creacionales, estructurales y de comportamiento, ¿vale? Los creacionales nos ayudan, que son estos de aquí, que algunos os sonarán, es muy mítico el singleton, nos ayudan, son mecanismos que nos ayudan a crear objetos, se preocupan de ese problema. Es decir, la creación de objetos es un tema que preocupa en la programación orientada a objetos. Es decir, ¿cómo voy a crear esos objetos? Es muy fácil, con un new, Alex. Sí, eso está muy bien para el ejercicio de un curso o lo que sea. Pero ¿qué pasa en una aplicación empresarial? Pues ya tienes como muchos objetos que interactúan entre ellos, que son muy grandes, más pequeños, que ejecutan o se dedican a cierta cosa, y ya la creación no es tan fácil, ¿vale? Entonces, estos patrones te ayudan a crear esos objetos. Luego tienes otros patrones que son los estructurales, ¿vale? Estos básicamente lo que se encargan es, tengo objetos, los quiero crear en estructuras aún más grandes, ¿vale? Crear objetos más grandes, ¿vale? Aquí, no sé, el decorador, si alguien ha trabajado con Angular o con Nest.js en el back, tienen decoradores, ¿vale? Esos arroba que están por ahí, hay decoradores. En Java hay decoradores, ¿vale? Pues es un patrón muy utilizado, el decorador, ¿vale? El de arrobas con anotaciones, se puede hacer decoradores con o sin anotaciones, ¿vale? Entonces se encargan de generar, dada una estructura o varias estructuras, cómo consigo empastarlas para formar una estructura más grande, ¿vale? En diversos problemas, cada uno soluciona un problema. Y luego están los patrones de comportamiento. En este caso,
partimos de una premisa, que es que los objetos ya están instanciados. Es decir, ya hemos hecho un new del objeto, ya tenemos instancias de objeto. Lo que se encargan esos patrones es de ver cómo interactúan los objetos entre ellos, ¿vale? Y cómo se comportan y cómo se les da responsabilidad. Y aquí se utilizan un montón. Hay muchos que no sabéis ni siquiera que estáis utilizando, ¿vale? Pues, por ejemplo, el observer, el iterador. Todos estos se utilizan a diario y los tenéis en vuestro día a día probablemente sin saberlo, ¿vale? Entonces, uno de los que me gustan a mí, bueno, me gusta mucho el strategy, pero uno de los que venimos a ver hoy es el template method, ¿vale? Así que ya, ahora sí que sí, nos metemos en el patrón template method, que es uno de comportamiento. Y repito, comportamiento, los objetos ya están creados, ¿vale? Entonces, una vez que están creados, cuando yo quiero ejecutar una operación, cómo se va a comportar con otros objetos o con otras definiciones dentro de mi negocio, ¿vale? Entonces, el template method parte de un problema, porque si no, no sería un patrón. Así que vamos a ver cuál es el problema que nos propone Refactoring Guru. Por cierto, esta página me parece muy buena para aprender patrones, ¿vale? Podría haberme creado una PPT, pero dije, si ya hay alguien que se ha currado todo este contenido, ¿por qué no utilizarlo? Entonces, ¿qué problema tienes? ¿No? ¿Qué problema parto? Imaginaos que yo tengo un algoritmo, ¿vale? Que recuerdo un poco la definición de algoritmo, ¿vale? La definición de algoritmo es una sucesión de pasos finitos, ¿vale? O sea, tiene que terminar, que resuelven un problema, etc. ¿no? Entonces, pasos. La palabra pasos es importante. Entonces, cualquier cosa que nosotros programemos es una sucesión de pasos. Aunque lo hagamos con if, con for, son pasos, ¿vale? Cada sentencia es un paso, la instrucción de código. Entonces, los algoritmos a nivel de negocio, de funcional, también tienen pasos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo estoy aquí, soportar archivos en una aplicación de extraer, de minería de datos, de analizar documentos de datos, yo quiero soportar archivos y quiero soportar diferentes tipos de archivos, ¿vale? Pues docs, aquí CSV, PDF, JSON, etc, etc, etc. Entonces, eso tiene varios pasos. Hay un paso que es abrir el archivo. Hay otro paso que es extraer los datos, ¿vale? Del archivo. Hay otro paso que es parsear los datos, analizar los datos, reportar los datos y cerrar el archivo. Esos serían como los pasos más globales. Luego cada uno tiene dentro diferentes líneas de código. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soporto doc y ahora quiero soportar CSV. Entonces, veis que hay un paso diferente. O sea, hay varios pasos que son iguales. Abrir un archivo es igual en cualquier, da igual el tipo de archivo. Analizar un dato parseado es igual porque cumple un mismo contrato. Mandar un reporte de analíticas es igual, da igual del tipo de archivo. Pero hay dos pasos en concreto que son diferentes. ¿Por qué? Porque no se extrae los datos de un PDF igual que de un doc. O no se hace el parse de un PDF igual que de un CSV, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué suele pasar aquí? Pues en el método, en la función minar datos que tengamos en nuestro código, tendremos un código que es igual y tendremos un bloque de código diferente que empezaremos a meter cositas como if tipo doc, hago una lógica. Else, si es CSV, hago otra. Else, si es PDF, hago otra, ¿no? Y meto esa estructura if-else de distinción de casos y luego continúo con mi código. Ya os hago un spoiler que cualquier estructura, switch o if-else, es una estructura a mirar, ¿vale? Es una estructura que tenemos que revisar, porque aunque no voy a decir que son malas per se, pero son malas per se. O sea, te hacen distinguir casos dentro del código. Es decir, te hace acoplar lógica de tu código que no tiene que estar ahí, la hace meter dentro. Y dice, pero Alex, solo es un if-else o 3 casos. Si mañana metes otro, pues le añado otro else, otro switch y esto está genial porque está ahí bien. Claro, ¿cuál es el problema? Que este código va a estar en una aplicación de miles o incluso millones de líneas de código. Que no solo eso, sino que en otro sitio donde tenga que diferenciar docs, CSVs y PDFs, voy a volver a hacer los if-else con doc, CSV y CSS. Entonces, cualquier mínimo cambio o cualquier tipo de archivo que yo vaya a añadir, tengo que ir buceando en el código hasta encontrar dónde están esos if-else. ¿Vale? Entonces, uno de los principios SOLID que hay es Open Close, que es la O. Y la O lo que nos dice es, tiene que estar abierto a extensión, mi aplicación tiene que estar abierta a extensión y cerrada a modificación. ¿Qué significa esto? Que para yo añadir nueva funcionalidad
en este caso, nuevos tipos de documento, no debo tener que tocar lo que ya hay. Debo poder escribir nuevo código separado, testeado por separado, independiente y poder integrarlo, ¿vale? De alguna manera. Pero no debo poder tocar lo que ya hay. Y los if-else, desgraciadamente, hacen que tengamos que tocar ese código, ¿vale? Así que este es el problema. Evitar el acoplamiento en el código que haga que en un futuro, cuando alguien quiera editar, no diga, no, es que claro, para meter un nuevo tipo de archivo son 2 meses. No, esto no. Debe ser una clase, 2 clases, pum, las inyecto y ya está. ¿Vale? Las meto dentro de mi código. ¿Vale? Entonces, ese es el problema. Y dices, oye, ¿qué solución? ¿Veis? Problema del patrón, solución del patrón. Y aquí tenemos una cosita muy interesante. Tenemos una cosita muy interesante que es un diagrama UML de clases que nos sirve para poder diseñar código sin tener que implementarlo, ¿vale? Cualquier developer debería poder entender este diagrama, u otro que vamos a ver aquí, por ejemplo, este diagrama, y debe poder implementar ese código sin ningún problema. De hecho, antiguamente, cuando se pensó en la ingeniería del software, se pensó como va a haber perfiles que generen diseñadores de software, que generen este tipo de diagramas, y perfiles de developers que lo que hacen es llevar estos diagramas a la realidad, ¿no? A la implementación, en el lenguaje X. Esto es agnóstico del lenguaje de programación. Al final no fue así. Bueno, o sea, lo que ha pasado es que todos hacemos de todo. Pero bueno, que la idea está ahí, ¿vale? Entonces tenemos que saber entender este tipo de diagramas e incluso crearlos. Una vez que entiendes esto, es más fácil entender un patrón, ¿vale? Así que aquí tenemos 2 clases, DataMiner y PDFMiner, ¿vale? Esta clase está, si veis, está en cursiva, ¿vale? ¿Qué significa esta clase? Que está en cursiva. Significa que es una clase abstracta. Hablaremos de ello en el ejemplo del código, ¿vale? Y aquí tenemos el método de la plantilla. ¿Qué es el método de la plantilla? Es mi método de negocio, la operación de negocio que yo quiero realizar, la principal, la general, que es minar un archivo, ¿vale? Hacer un análisis de un archivo dado un path. Esa es mi operación del negocio. Mi negocio quiere eso hacia el usuario. Esto está dividido en varios métodos, ¿vale? Los veis aquí. Que los métodos estén en cursiva significa que son abstractos. Lo veremos también luego. Y entonces yo tengo los diferentes métodos que los que son comunes no están en cursiva. ¿Por qué? Porque como el código es compartido, está en la clase madre o en la clase abstracta y implementados. Pero los códigos que son distintos, o abrir el archivo, extraer los datos, los que nosotros hayamos definido que son distintos, se van a implementar en una clase que hereda. Esta flechita de aquí significa que hay una clase que hereda, que extiende de esta clase de aquí. Entonces, aquí, esto lo que nos va a hacer es obligar a implementar los métodos de la clase madre que no están implementados, ¿vale? En este caso, OpenFile porque es distinto, ExtractData porque es distinto y ParseData y CrossFile porque son distintos. Está definido así, que son distintos. Pero la operación de negocio la tenemos en la clase abstracta. Y ahora veremos el truquito para poder utilizarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay análisis del mundo real, por si todavía no has entendido, para que te dé un enfoque con otra parte del mundo. La estructura general del patrón, que esta ya es una clase sin tener nombres. La de arriba tenía nombres del PDF. Esto ya es algo general. Tengo una clase abstracta con mi método funcional, mi método de plantilla, los diferentes steps, ¿vale? Y estos steps que están en cursiva son steps diferentes para cada subcaso, ¿no? Así que tenemos aquí una clase concreta y otra clase concreta. Vamos a hablar de 2 conceptos, que es implementación versus abstracción, ¿no? Ahora lo hablaremos. Entonces, básicamente, el template method lo que tiene es la lógica llamando a los pasos. Pero, por ejemplo, el paso 3 y el paso 4 todavía no están implementados en la clase abstracta. Pero, bueno, no pasa nada porque las implementan las clases hijas, ¿vale? Y no solo las implementan, sino que si una es diferente, hay muchas que son iguales, pero hay una en concreto que es diferente, se puede llegar a sobreescribir, ¿vale? La clase hija. Y hacer justo para ese elemento concreto, para ese caso concreto, se puede hacer un paso y sobreescribirlo. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo en pseudocódigo. Dentro del ejemplo, en este caso, lo que está proponiendo Refactoring Guru como ejemplo es una estrategia de videojuego para la IA de los enemigos, ¿no? Entonces tenemos Game IA y aquí hay un montón de métodos, ¿no? Está el take turn, colectar recursos,
construir estructuras, construir unidades, atacar, mandar scouts, ¿no? Para que revisen o mandar guerreros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, en función de si eres orco o si eres un monstruo, las estructuras, tus edificios, tus cosas se van a construir, o tus unidades se construyen diferentes. Pero, por ejemplo, colectar recursos es lo mismo, o atacar es lo mismo, ¿vale? O cambiar el turno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues, implemento en la clase madre lo que sí es igual y lo que no es igual lo implemento en la clase hija, ¿vale? Los orcos, pues, definirán su forma de construir estructuras. Y luego veremos por polimorfismo cómo eso va a ser agnóstico a quien use esto, ¿vale? Lo vamos a ver. Aquí tenemos un código. Este código no es un lenguaje de programación concreto, es un lenguaje en pseudocódigo. ¿Qué significa eso? Significa que da igual que hay una interpolación entre esto y un lenguaje de programación concreto, ¿vale? O sea, se puede sacar. Este lenguaje pseudocódigo se creó para hacer entender al developer que si aprendes las bases de la ingeniería del software, te va a dar igual el lenguaje de programación. Yo no he programado nunca en Go, pero estoy seguro que si me pongo ahora a hacer una aplicación, puedo programar en Go, ¿vale? Puede que me cueste más la curva de aprendizaje que alguien que lleve años. ¿Qué es lo que me va a costar más? Entender el entorno de ejecución, ¿no? Cómo lanzar comandos para compilar, ejecutar, tal. Pero lo que es construcción de código, una clase es una clase, un if es un if. Da igual, tendré que aprenderme la sintaxis, pero no pasa nada. Entonces, para eso existe el pseudocódigo, ¿vale? Fijaos que tiene como method, en vez de function, el is, un for each por aquí. Todo el mundo que lee esto probablemente lo entienda si es alguien que sabe programar. Y no es su lenguaje de programación, ¿vale? Así que nada, aquí está la clase de la IA del juego. El turno es el método de la plantilla, el método de negocio. Oye, quiero hacer mi turno como IA. ¿Y en qué consiste el turno? Colectar recursos, construir las estructuras, construir las unidades y atacar. Eso es lo que construye, eso es por definición lo que construye. Ahora, la colección de recursos es prácticamente igual. Coges las estructuras y colectas los recursos. Perfecto. Pero, Alex, las estructuras no están construidas. ¿Cómo sabe qué estructuras son? Claro, porque para eso tenemos este de aquí, que este no está implementado, ¿vale? Solo está definido. Ya las clases hijas lo implementarán. Y lo mismo con la construcción de unidades. Pero la clase madre puede utilizarlo. ¿Por qué? Porque es una clase abstracta. Y ahora veremos qué significa eso. ¿Vale? Entonces, luego ya creas las clases concretas y aquí tienes. Construir las estructuras. ¡Pum! Código de construcción de estructuras. Ya está, ahí está. Construir las unidades. ¡Pum! Código de construcción de unidades. Aquí tenemos un if-else. Esto ya, a mí los if-else ya me chirrían. Cuando veo esto puede ser porque este patrón, o sea, esta parte no se solucionaría con este patrón. Necesitaríamos otro o necesitaríamos otra forma de solucionarlo para aplicar ese if-else. ¿Vale? Ok, luego veremos la aplicabilidad. Entonces, esto como introducción, ¿vale? Algoritmo de negocio, operación de negocio, reservar un vuelo. ¿Qué pasos tiene? 1, 2, 3, 4, los que estén definidos. ¿Qué pasa? Que en función de si mi tarifa es premium o es no sé qué, voy a tener o necesitar una lógica del negocio diferente. Mis instrucciones son diferentes, pero el resto son iguales. Y no quiero ni reutilizar código, ni quiero empezar a meter if-else por todo el código, porque eso acopla, ¿vale? Y de hecho, ahora si queréis, veis en el editor lo que se llama la complejidad ciclomática, ¿no? Eso acopla per se. Entonces, vale, implemento el patrón. Así que las cosas que sean diferentes las voy a desarrollar en cada una de sus subclases, pero lo común lo desarrollo en una clase abstracta, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo del patrón. Vamos a ver un ejemplito, ¿vale? Y, Mario, yo no sé si, mientras preparo todo esto, si hay alguna duda, estoy hablando mucho. Por ahora no han preguntado nada. Están dormidos, ¿no? No estás hablando mucho, está todo perfecto. Genial. Entonces, venga, pues seguimos. Aquí tengo mi código. Ya estoy en Visual Studio Code, se ve bien, le doy un poquito de zoom, que seguro que ayuda. Vale, tengo código, voy a cerrar todo. Entonces he preparado dos carpetitas. Una con un ejemplo, ahora os expongo el caso, ¿vale? Pero un ejemplo sin el patrón y luego implementaremos juntos el patrón, ¿vale? Lo haremos juntos. Entonces, en el ejemplo sin el patrón, vais a ver que el código parece mucho más sencillo porque está aislado, pero veremos
o sea, si nos lo imaginamos en una gran aplicación, es donde se nos va a producir el problema, en la mantenibilidad, en el crecimiento de esa aplicación, ¿vale? Entonces, os expongo un poquito el caso. ¿Cuál es nuestra problemática? Nosotros tenemos una empresa de telefonía y queremos calcular las tarifas de un usuario, ¿vale? Por minuto, ¿vale? La tarifa por minuto. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, hay usuarios que tienen prepago, hay usuarios que tienen contrato, hay usuarios que tienen tarifas ilimitadas. Entonces, ¿cómo gestiono eso? ¿Vale? Pues, si vamos aquí, yo me he creado mi clase, Fair Calculator, ¿vale? Que tiene su método de negocio, calcular factura. ¿Qué necesita? Necesita los minutos y necesita un plan, ¿vale? El plan al que estoy sometido, que es un string, ¿vale? Esto dices, no, pero esto se podría mejorar con un enum, ¿vale? Cuidado con los enums que nos producen ciertos problemas también. O sea, están muy guays, a mí me gustan, pero tienen la posibilidad o nos llevan o nos inducen a este código, a casos, a distinción de casos aquí, ¿vale? Y te va a devolver, este método te va a devolver un number, ¿vale? Que es la pasta. Es decir, ¿cuánta pasta te va a costar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Fácil, easy. Declaro mi variable, pum, pum. Hago, si el plan es prepaid, pum. Lo pongo por su porcentaje de prepaid. Pero Alex, ¿cómo vas a poner este número mágico aquí? Bueno, imaginaos, existe la posibilidad de que venga de un repository, ¿vale? De base de datos, ¿vale? De un repositorio de base de datos. No es ese nuestro problema ahora, pero sí, debería venir de un repositorio de base de datos. ¿Vale? Si el plan es postpaid, pues un 30 más cosas de negocio, cosas del negocio, ¿vale? Si es al límite, pum, es siempre 50, tarifa estándar. Y si no, claro, tengo que calcular si el plan que me meten no es ninguno de estos, yo tengo que calcular el error. Así que lanzaré un error al sistema que alguien recuperará, o esperemos, porque si no le dará un 500 al usuario y os funarán en Twitter, ¿vale? Pero bueno, ya está. Y acabo devolviendo el bill. Dice, joder, qué sencillo, pim pum, casos. Alex, hay una nueva tarifa, no te preocupes. Else if plan other, venga, calculo. ¿Vale? Y ya está, muy sencillo. ¿Cuál es el problema? No había problemas, ¿vale? Entonces, insisto en que esto, claro, aquí lo que quiero hacer entender es el patrón. Entonces, el ejemplo es muy sencillito, está muy aislado, solo tenemos dos clases, una de test, ¿vale? Que allí están, y una de el cálculo en sí, ¿vale? El problema es cuando esto lo metemos con 250 millones de clases, con 250 millones de casos y además luego en función del plan tengo otra operación de negocio que al calculate bill le aplica un descuento y ya está, ya no sé dónde meto el código, ¿vale? Y tengo que ir buceando. Problemón. Otro detalle es, fijaos estos cuadraditos que tengo aquí, estos cuadraditos amarillos que pone complejidad es 7. Es hora de hacer algo, ¿vale? De hecho, creo que cada vez que pongo un caso, esto va a ir aumentando mi complejidad. Es 10. Y creo que ya a partir de X te dice que sí, que qué te pasa, que es demasiado complejo esto. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? Esto es la complejidad ciclomática. Esto lo que te mide es la complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática es una métrica del software que nos va a decir cuán de difícil es leer nuestro código. ¿Vale? Esto lo tiene Sonar también y lo podéis configurar. Creo que está en, si no recuerdo mal, está en 15. A partir de 15 es cuando salta en SonarQube. Pero bueno, igualmente se puede calcular. Hay una fórmula muy fácil que las suelo enseñar en los cursos avanzados que doy y es fácil de calcular. Pero hay una extensión que es muy interesante, que es, creo que es Codemetrics. Codemetrics, por si a alguien le interesa, te va a dar para tus funciones tu complejidad, ¿no? Y esto básicamente ya empieza a ser difícil. A partir de 5 empieza a ser difícil. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que yo abro caminos, me aumenta en 1 la complejidad. Es decir, cada vez que mi flujo se puede bifurcar, ¿no? Es decir, empiezo en el estado inicial y de repente empiezo a tener ramas en un árbol de estados, ¿no? Y empiezo a decir, si hay una condición me voy por un camino, si no me voy por otro camino. Esto en la cabeza empieza a sumarse en vuestra pila de
de procesamiento de la cabeza hasta que hace un Stack Overflow y dices, ya me he perdido, no sé por qué camino voy, ¿vale? Estoy yendo por, o sea, no sé si ahora es por aquí, si ha entrado en este if, si ha entrado en este otro if, no tengo ni idea. Y entonces eso, pues es una métrica, en teoría, mala. ¿La podéis usar o no? ¿Os puede gustar o no? A mí me gusta. Me gusta que mis proyectos no tengan complejidad ciclomática y que no revienten la cabeza de mis developers. Entonces, vale, este es el problema. ¿Cómo lo transformamos? ¿Vale? Vamos a transformarlo. Entonces, aquí tenemos el código con el ejemplo. Ya tengo los tests hechos, pero no os quiero hacer tan spoiler. ¿Vale? Entonces, tenemos calcular el build y tenemos dos partes. He definido dos partes del proceso. Obtener la tarifa base y calcular el rate por minuto. ¿Vale? Lo he separado en esas dos fases. El cálculo del rate por minuto, pues es algo que más o menos puede ser fácil o al menos o calcular o sea, el cálculo del rate por minuto va a ser diferente y el cálculo del rate base también va a ser diferente en función de la tarifa. Entonces, aquí la idea es utilizar abstracciones en vez de implementaciones, ¿vale? Construir las implementaciones en base a ciertas abstracciones. ¿Qué son las abstracciones en programación orientada a objetos? Son esos elementos de programación orientada a objetos que no pueden crear objetos. O sea, no les podemos hacer un new, ¿vale? En la mayoría de los lenguajes de programación hay dos principalmente, que son las interfaces, y son las clases abstractas, ¿vale? Una interfaz solo define métodos, solo define contratos, y una clase abstracta define implementaciones comunes más contratos, ¿vale? Así que vamos a empezar a crear la clase abstracta. Esa clase abstracta que se llame FateCalculator, ¿no? Que de hecho ya la tenemos aquí. ¿Cómo creo una clase abstracta? Abstract class FateCalculator. Ya tengo una clase abstracta. Ya a esto no le puedo hacer un new. Ya está, se acabó, porque le he puesto esta abstracta, ¿vale? Y entonces esto lo voy a borrar. ¿Y qué es lo que pasa? El plan, el parámetro plan es el que nos obligaba a distinguir casos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es cambiar ese parámetro plan y me voy a ver los casos a clases, ¿vale? Clases hijas que hagan el cálculo, ¿vale? Entonces aquí tenemos calculate bill, me das los minutos y te devuelvo un number. ¿Y esto qué tiene que hacer? Esto va a tener que calcular el base rate, pero es que no está. Venga, pues vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo defino un método que no voy a implementar? Pues aquí, bueno, voy a desactivar esto porque no quiero spoilers. No sé ni desactivarlo, ¿eh? Disable. ¿Así? Sí, es que lo cambiaron hace poco. Tienes que ir dándole al disable por cada lenguaje. Vale. Antes tenías un quítate y ahora... Claro, Claro. Sí. No sabía yo. Estoy desactualizado. ¿Vale? Pero no me está haciendo ni caso. Por cierto, te han dicho antes que muy bien explicado, ¿eh? Que como preguntabas si había dudas y si estabas hablando mucho algo, has dicho que todo clarísimo y que muy bien explicado. Genial. Pues entonces vamos en sintonía. Vale, pues entonces para definir un método que no voy a implementar y obligar a quien hereda de mí su implementación, hay que poner abstract al método, ¿vale? Así que get base rate, que es un método que básicamente va a devolver un number, ¿vale? Entonces yo aquí defino el contrato, defino las reglas del juego para este método y quien quiera sumarse a este juego tiene que implementar esas reglas. También voy a definir el otro método que es el calculate rate per minute. Que esto básicamente pues también puede devolver un number, ¿no? Entonces, básicamente, el método puede ser this.o sea, el método principal de mi negocio va a utilizar los diferentes métodos que componen mi negocio, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que calcular el rate per minuto. El rate per minuto necesita que le pase los minutos. Así que venga, vamos a añadírselo al contrato del negocio. Así que ya lo tenemos aquí.
aquí no sé qué, minutes, is defined, ¿no? Esto creo, esto es un tema de mi configuración del linters, ¿vale? Que he configurado el linter y él se cree que el linter no está muy preparado para las clases abstractas. Vale, y entonces esto tiene que devolver un number. Así que, bueno, pues vamos a devolver el number, ¿no? O sea, si miramos el negocio, o sea, si miramos la lógica, teníamos el precio base, ¿vale? Y luego tenemos el cálculo. Entonces, voy a hacer const base igual al precio base, ¿vale? O base price, o base rate, o lo que sea, es igual al precio base, this punto, const rate es igual al cálculo, y luego lo que nos dice el negocio es que esto tiene que ser la suma de esos dos valores, ¿vale? Lo vemos aquí. Así que vamos a la suma de esos dos valores. ¿Vale? Pues ya tengo mi calculador. Claro, no puedo usarlo. No puedo usarlo porque esto no se puede instanciar y porque esto no está implementado. Vamos a instanciarlo y a implementarlo. Entonces yo voy a crear ahora una clase implementada de cada uno de los tipos de tarifa, de calculadores de tarifa, ¿vale? En función del plan. Esto se haría, por supuesto, en otra clase, o sea, en otro archivo, pero por simplificar un poco lo voy a hacer todo aquí, ¿vale? Entonces, el primer plan es el de prepago. El segundo plan es el de postpago y el tercer plan es Unlimited. Así que necesito 3 clases, ¿vale? Yo ya me he creado los tests porque he hecho semi-DDD, es mentira porque están todos los tests creados y eso tendrías que ir como funcionalidad por funcionalidad, y ya le he dado nombres a esas clases. Así que las voy a utilizar. Entonces vamos a hacer el prepago. Entonces tenemos la clase prepago y ¿cómo podemos decir que es un Fair Calculator? Pues lo extendemos, ¿vale? Tenemos que extender de Fair Calculator. Y ahora ya se queja. Dice, oye, ¿qué pasa aquí? No cumples mi contrato. No puedes jugar a este juego. Vale, pues vamos a implementar tu juego. ¡Pum! Ya lo tengo implementado. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que como no lo he implementado, o sea, como no he hecho el código, tengo por defecto Visual Studio Code me pone un throw error de no estás implementando este método, me parece guay. Vamos a implementarlo. Entonces, base rate del plan prepago, ¿vale? El base rate, voy a irme a la chuleta del negocio. Esta es la chuleta del negocio, es 0. ¿Vale? Así que esto va a ser 0. ¿Esto qué pasa? ¿Que debería venir de un repositorio? Sí, por supuesto, debería venir de un repositorio. Y ahora os comento una cosita de eso. ¿Vale? Aquí tenemos minutes y el cálculo de minutos sería return minutes por la tarifa. La tarifa del plan prepago, no me la sé de memoria porque no es mi negocio, 0.1. ¿Vale? Pues ahí tenemos los dos cálculos. Entonces, con esto, ¿vale? Con esto de aquí, yo ya puedo instanciar esta clase, ¿vale? Yo ya puedo instanciarla. Entonces, al poder instanciarla, puedo ejecutar sin ningún tipo de problema mi calculador de tarifa. Así que vamos a ejecutarlo. Vamos a ir al test. Esto lo voy a hacer de mi calculadora, mi Fair Calculator. Me dice que esto, que me estoy calentando un poco, ¿vale? Porque no lo tengo creado y es verdad, tienes razón. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí. Y estos, para que no me fallen los tests, pues los voy a comentar también, ¿vale? Porque todavía no tengo creado ni siquiera la clase base. Vale, a partir de aquí voy a poner esto para que se usen los tests, ¿vale? Para que esté dentro del test y voy a pasar mis tests, a ver si ya me pasa. Entonces tengo 2 Fair Calculator, ahora veremos, le voy a cambiar el nombre, pero bueno, este de Pattern Example, que es el que estamos ejecutando, ha pasado. Es decir, esto ya me está calculando tarifas de prepago. Fijaos, ¿cuántos ifels tengo? 0, ¿vale? Y no solo 0, sino que ahora voy a crear las otras. ¿Cómo las he llamado? Pues ahora las llamamos, creo que es postpaid, ¿no? Por llamarlas igual y no postpaid,
que esto tenía como base 30 y como rate, me lo voy a fumar y ahora lo revisamos, 0,2. 0,05. ¿Vale? Pero estos datos, estos van a venir de una base de datos, vendrán de algún lado. ¿Vale? Y luego también tenemos el otro plan, que es el Unlimited. ¿Vale? El Unlimited, ¿qué le pasa? Que tiene como base 50 y la tarifa es 0. La tarifa del minuto, esto es 0. ¿Vale? Voy a darle el nombre, porque estoy haciendo mucho copy-paste. Unlimited, la tarifa base es 50 y esto es 0. ¿Qué pasa? Que no tengo los minutos. Pues ya está, si no, los minutos, pues ahí se quitan, no pasa nada. ¿Vale? Entonces ahora ya tengo mis 3 planes creados, porque son los 3 planes que tiene mi negocio, no tiene más planes. No, o sea, un negocio de telefonía suele tener los planes bastante contados. Entonces, bueno, voy a traer las importaciones y vamos a ejecutar los test. ¿Vale? Fijaos, ya pasan todos, tengo mis test. ¿Cuántos if-else tengo? 0. 0 if-else. Ni un if-else he necesitado. ¿Vale? ¿Cuántas distinciones de casos? Viene un nuevo plan, ¿no? La pregunta del open close que yo os decía. Negocio me está pidiendo un nuevo plan. ¿Tengo que tocar algo del código existente? No, absolutamente no. Creo mi clase, implemento mi calculadora y la uso. Le hago los tests independientes y listo. ¿Quiero quitar un plan? Pues ya está. Lo quito. Si es código muerto, lo elimino. Si no es código muerto, lo quitaré de la instancia. De quien instancia esto, pues dejará de instanciarlo. Ya está. ¿Vale? No hay ningún problema. Otra cosa interesante. Con esto me permite tener repositorios de base de datos, es decir, clases que me recuperan información de base de datos independientes por clase. Entonces, aquí yo puedo poner un repositorio que es de tipo plan prepaid plan repository, que se encarga de darme funcionalidades para poder recuperar un repositorio. O dices, no, pero es que no quiero hacer un repositorio por cada plan. No pasa nada, porque si hacemos abstracciones y definimos repositorios de planes, yo aquí podría inyectar solo el del prepaid plan. Y así voy solo con contratos, que es mi objetivo. ¿Vale? Mi objetivo es no acoplar a implementaciones, nunca. Siempre ir a través de abstracciones y contratos, siempre, para que yo pueda sustituir esto por cualquier cosa a la hora de crear. ¿Vale? Ese es el objetivo. Vale, y más cositas, creo que así, a nivel de patrón, esto es un poco, sería la transformación y la implementación de patrón, ¿vale? Os voy a dar 2 pinceladitas más que me quedan y si queréis, pues pasamos ya a cuestiones o charlamos o yo qué sé, nos tomamos una birra, lo que sea. ¿Vale? Entonces, os voy a contar, este caso diréis, bueno, Alex, es un poco más chorra, fija que tienes 47 líneas de código, aquí tienes 16. Bueno, la calidad del código no se mide por el número de líneas, ¿vale? Se mide por la dificultad que yo tengo para añadir nueva funcionalidad y dársela al usuario. Con esta, aunque tenga más líneas de código y estará en clases separadas, me permite que un developer cree un plan y el otro developer cree otro. Y no tocan nada de esto, o sea, no se interconectan. Cada uno puede tirar su plan y sus tests y el otro su plan y sus tests. Y no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Otra cosa que me permite esto, muy interesante, es poder yo definir cosas como definir en la variable el contrato y dar implementaciones. ¿Vale? ¿Ok? Fijaos, estoy creando un array con planes, pero cada uno es diferente. No pasa nada, porque yo lo único que me interesa es que sean planes de calculadora de tarifas. ¿Vale? Ahora yo podría hacer un myplans.forEach y a cada plan le voy a aplicar el método de calcular la tarifa por minuto. Y esto me puede sacar, por ejemplo, un array de comparativas de tarifas. Y es tan sencillo. Y que viene una nueva tarifa, no pasa ni media, porque se viene aquí, la creo la clase y la añado al array y ya tengo las tarifas disponibles.
¿vale? Pero este código no, perdón que me falta esto. Este código, ¿no? Si yo de repente quiero hacer un simulador de tarifas, de puta madre, porque ya, o sea, este será mi código en el frontal y yo solo iré añadiendo aquí planes cuando los cree, pero no cambia nada. El resto de mi aplicación se mantiene intacta, ¿vale? Así que esto es el poder de la abstracción y el poder del polimorfismo. Polimorfismo como filosofía de programación orientada a objetos, ¿vale? Esos principios de polimorfismo. Y por último, no, esta no es. Quiero hablaros de un caso real, ¿vale? Porque el template method tiene una cosa muy interesante, que es que puedes meter hooks, ¿vale? ¿Qué son hooks? Os sonará de React, ¿verdad? Pues los hooks son ganchos. Son ganchos que son piezas de código que pueden, o sea, son pasos en mi algoritmo que pueden no existir, que pueden no implementar nada, o si quieres extender la funcionalidad, le das, ¿vale? Le das implementación, pero si no, no. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo que tienen ellos de Refactor Project, dentro de mi template method tienen dos hooks en función de un ciclo de vida. Es decir, dadas estas operaciones, voy a dejar aquí algo por si alguien quiere hacer alguna cosa. Si no, pues que no lo implementen, pues lo implementen vacío, no pasa nada. Aquí lo mismo. Después de estas dos operaciones voy a dejar un hueco, es dejar huecos dentro del algoritmo para que alguien pueda añadir más código, ¿vale? Así que esto está muy bien porque en la base los implemento como vacíos y en las clases concretas, en esta no, pero por ejemplo en la clase 2 quiero que después de X parte del ciclo de vida hacer alguna operación. Pues ya le doy implementación. ¿Vale? Entonces, si más o menos esto está más o menos quedando claro y alguien ha trabajado con React, un caso de implementación de template method que usamos a diario es React en sí mismo, los componentes de React en sí mismos. Tienen ciclo de vida, tienen hooks, que puedes implementarlo o no, pero la función o renderizar, a muchos les sonará este diagrama, está hecho con la versión de clases, no con la versión de componentes funcionales, pero se puede extrapolar, ¿vale? Implementar un componente es extender de la clase React Component, ¿no? Y ese React Component es esa clase abstracta que tiene métodos implementados y tiene ya un render implementado que tú sobrescribes, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada componente tiene su render. ¿Y qué es lo que pasa? Que tiene un algoritmo de, oye, en la primera fase monto, actualizo y desmonto. Y luego dentro del montar voy llamando a funciones, component did mount, component did update. Estos son hooks dentro del template method que tú puedes elegir, tienes la elección de usarlos o no. ¿Vale? Pero para que veáis que este patrón sí se usa, ¿vale? Y que los patrones de diseño sí se usan, porque hay toda una tendencia a decir que es que, claro, que los patrones son sobre ingeniería, ¿vale? Que es que mira, el código que hace que no lo entiende nadie. Pues no sería posible un React sin patrones de diseño. O un Angular. Angular está plagado de patrones de diseño y de principios sólidos. Plagado. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando yo hablo con la gente, lo que estoy entendiendo es que realmente no están captando la filosofía de los patrones y de los principios. ¿Vale? Ojo, no estoy a favor de la software-ingeniería, para nada. De hecho, también en cursos que doy avanzados hablo sobre este concepto y hablo que no siempre hay que utilizarlos probablemente. Y que hay momentos en un negocio en el que no me voy a poner a plantear esto y voy directamente a capón porque necesito la funcionalidad para mañana en una prueba que se va a destruir, por ejemplo. Pero hay ciertas cosas que si quieres que escalen, evolucionen, crezcan, tienes que darle un sentido de diseño. ¿Vale? Y ultimísimo, críticas de los patrones, o sea, ¿qué críticas tiene? Pros y contras, ¿vale? Los pros ya los he contado un poquito. Los contras, esta es muy interesante, lo que pasa es que necesitamos entender qué es el principio de sustitución del ISCOP, ¿vale? Que esto te puede producir problemas porque al sobreescribir un método de la clase madre, puedes cambiar su implementación y, por tanto, hacer que todo se rompa, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado con no violar este principio cuando extendamos o hagamos herencia, ¿vale? ¿Y qué pasa? Cuando tienes muchos pasos diferentes y eso se vuelve muy loco, podrían llegar a ser difíciles de mantener. Entonces, aquí hay que ver el caso concreto y ver si un template method ayuda o no. Si no ayuda a nuestro problema, no lo usemos. Esto solo si dices, coño, me ayuda, lo voy a utilizar. ¿Vale? Y luego hay una cosa muy interesante aquí, y ya con esto sí que termino, que es, fijaos lo que dice, template method se parece a un strategy. Strategy es parecido. Cambias la implementación en un paso del algoritmo y lo que pasa es que las clases, o sea, no haces esta división de un método en pasos. Es una única operación y cada estrategia tiene una forma de hacer la operación, pero es una única operación. No hay subpasos, no está dividido en subpasos, ¿vale?
Pero igualmente, lo que sí que me interesa son estas dos frases. El template method se basa en la herencia y el strategy se basa en la composición, ¿vale? ¿Qué significa esto? La herencia ya la hemos visto. Tengo unas clases madres y creo hijas que hereden, que reciban propiedades y atributos de esa clase, incluso implementaciones. ¿Qué es la composición? La composición es utilizar un objeto dentro de otro objeto y entonces formas una composición, lo compones, ¿vale? Entonces, hay un principio de diseño que dice que es preferible la composición sobre la herencia. Es un principio, es una norma de vida a la hora de desarrollar. Pues si tu principio es la composición sobre la herencia, probablemente te interese más el strategy, ¿vale? El strategy permite trabajar a nivel de objeto y puede mutar el objeto en tiempo de ejecución. El template method te crea toda la plantilla de una y no puedes mutar partes de la plantilla, puedes cambiar la plantilla entera, pero no mutarla. El strategy puedes cambiar el objeto en ejecución, el comportamiento, ¿vale? Entonces, entre template method y strategy hay casos que a mí me parece que pueden ser interesantes, pero en general suelo preferir strategy, ¿vale? Y un poquito más. He ido rapidísimo, voy muy justo de tiempo y muchas cosas que quiero contar. Seguro que se me quedan cosas por el tintero. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, muy ¿Respiráis guay. todavía o no? Sí, sí. Estás en directo todavía. Sí, no, claro. Está muy guay. A mí, además, me gusta como te espío en tu clase y siempre te escucho hablar de estas cosas, ¿no? De los UML, de la complejidad ciclomática, de desacoplar, de no sé qué. Y luego verte aplicar todo eso en código, pues la verdad es que es muy chulo. Muy chulo. A mí me produce mucha satisfacción también cuando de repente va saliendo y dices, ostras, estas piezas encajan, son puzzle. Y dices, wow, te cierra el círculo y te entra a la cabeza. No sé, Sí, me sí. parece muy interesante. Luego ya puedes utilizarlo o no, pero por lo menos conocerlo creo que te ayuda a programar. Y esto te lo puedes llevar a programación funcional, te lo puedes llevar a muchos sitios el concepto o la filosofía. Sí, sí. Pues en realidad habían preguntado la diferencia entre strategy y el pattern. Ya has estado hablando un poco tú. En realidad tenemos un par de minutos porque ambos nos tenemos que ir a otro lado ahora. Están dando las gracias por aquí, que ha estado muy bien. Y no sé si en 2 minutitos quieres explicar que preguntaban por aquí a partir de cuántos casos deja de ser overkill usar este patrón. Que ya han estado contestando otros a partir de 2, pero bueno, te lanzo la pregunta. No sé si hay un número concreto o sea, a partir de 2, o sea, con 3 ya es overkill, no lo sé. Eso también es un feeling. Ahí está la parte en la que tú dices, esto se vuelve inmantenible. ¿No? Es decir, yo ya no, añadir más casos aquí no tiene sentido. O son casos que no paran de cambiar. O sea, una cosa es que son casos que son 3, pero se van a mantener casi siempre así toda la vida del software, o dentro del roadmap. O sea, cuando tú diseñas software, tienes que tener en punto de vista hacia dónde va tu empresa, hacia dónde va tu producto, ¿vale? Porque también eso te ayuda a llevarlo, ¿no? Ahí. Entonces, puede que a partir de 3, si son productos que encima cambian, que entran nuevos constantemente, se quitan, bueno, igual puede llegar a ser un overkill y tienes que hacer algo como un poquito más genérico que venga de base de datos, ¿no? Pues si ya te viene el rate y te viene el minuto de base de datos, bueno, pues igual con un repositorio, con una query ya haces el cálculo y no tienes que hacer 45 clases. O sea, este ejemplo, pues probablemente se implemente de otra manera. Era ver cómo es la implementación concreta del ejemplo. Pero hay otros casos como, yo qué sé, métodos de pago o cosas así que son muy estándares que podría tener sentido, porque ¿cuántos métodos de pago hay? 3, habitualmente, ¿no? O sea, más de 3 es muy complicado y no suelen estar cambiando mucho. Está tarjeta, está PayPal, está Bizum, bueno, te he metido transferencia, ya está. Pero más allá, no hay muchos más métodos de pago. Entonces ahí igual dices, pues voy a utilizar un template. ¿Sabes? No es algo que cambie. Pero bueno, no sé si tampoco hay una cifra contemplada de, como si tengo 15 casos, pues igual tengo que pensarlo. Igual tengo que ir por otro lado dentro del diseño. Muy bien. Siempre con el objetivo de no importar, o sea, no acoplar, ir con contratos y que yo cuando meta más cosas que no tenga que tocar, no tenga que bucear en los casos de uso, ¿vale? O sea, perdón, en los casos de los if-else o los switches. En cualquier caso, tanto por debajo como por encima, creo que por debajo, pues al final, si sabes que vas a quedarte en 2, igual es complicarte demasiado la existencia.
responderte a sí. Ujú. Y hacia arriba siempre tener en cuenta que crecer en horizontal no es tan problemático como hacer crecer el código de una sola clase, ¿no? Que al final que yo Claro, tenga muchas clases pequeñitas es mucho menos problemático que tener una clase que suma todo ese código, ¿no? exacto. Esa God class, ¿no? Muy bien. Pues nada, por aquí dicen que todo bien, Alex, que ha Ujú. molado. Sí. Dicen que ha Estoy molado. viendo a Luxor que quiere ver más patrones. Sí, sí. Les ha gustado el PUM mucho. El PUM nos ha gustado a todos mucho. El PUM, PUM, ¿no? sí, nos ha Claro. gustado mucho. Y, y nada, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, por habernos enseñado. Decirle a los que estáis mirando que Alex está también en el Discord de la comunidad de Not Just Dev, por Sí, tanto, sí, entiendo que te sí. pueden buscar por ahí a Totalmente. O invitarte a una sea, que me escriban. birra, a enviarte Eso me gusta. regalos, todo ese tipo de Eso me cosas. gusta mucho también. O sea, las Muy bien. cosas importantes primero. Sí, sí. Sí, sí, que me pueden preguntar. Ha sido un placer. Muchas gracias a quienes hayan estado escuchándome. A mí me gusta mucho que poder transmitir cualquier cosa que sepa. Incluso me puedo equivocar o no saberlo y en un futuro cambiar de opinión. Igual os vengo en 5 años diciendo que los patrones no sirven para nada. Pero a día de hoy lo creo y por eso quiero enseñarlo. ¿Vale? Así que nada, ahí me tenéis por la comunidad y cualquier duda contesto. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Deciros un mini spam que vamos a hacer ahora en la sesión informativa del curso avanzado que da también Alex. Así que los que queráis, pues nos vemos allí ahora en un ratito. Y a todos los demás, muchas gracias por haber estado por aquí. Un Eso abrazo a es. todos. Muchas gracias. Adiós.